Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Otra edición de nuestro programa Propuestas. El tema hoy es los derechos de propiedad intelectual en el mundo, marcas, patentes y otros factores tecnológicos que hacen que un país, ¿sí?, le venda a otros derechos, le compre a otros derechos, y vamos a ver cuáles son las implicancias que esto tiene. Porque en el mundo moderno, la interrelación que tiene la globalización, sobre todo en el capitalismo, hace que todos estemos muy interrelacionados y que los productos y los servicios que usamos en realidad hayan sido creados o fabricados o ideados muy lejos de nuestro país y con costos para nuestro país y por lo tanto para nuestra sociedad. De todo esto vamos a hablar hoy en 27 minutos de propuestas. Valentina Delich, abogada y especialista en relaciones internacionales. Cree que el marco jurídico mundial en torno a la propiedad intelectual y el sistema de patentes no es neutro. Afirma que el Estado tiene que regular el mercado para generar bienestar para la sociedad. Piensa que tenemos que compartir más el conocimiento para generar valor agregado y construir soberanía. Para conocer un poco más su visión sobre distintos temas que nos interesan, Valentina Delich hoy nos da su propuesta. Buenas noches, Valentina. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la Cuando invitación. uno está hablando de los derechos de propiedad intelectual, que de eso vamos a hablar en esta media hora, ¿exactamente de qué hablamos? Hablamos de una serie de derechos patrimoniales que el Estado le da a las personas o a las corporaciones, también puede ser, que han creado algún tipo de conocimiento, y ese derecho le permite a estos creadores excluir a los demás del uso, del goce, de la explotación de esa creación. Digamos que todos, aunque hay muchos tipos de derecho de propiedad intelectual, los más conocidos son las marcas comerciales o los derechos de autor o las patentes, todas funcionan de la misma manera. La lógica es excluir al otro de lo que yo he creado para que yo pueda, durante un tiempo que la ley establece, explotar esa creación o ese conocimiento. Eso se aplica, por ejemplo, a los derechos farmacéuticos, a los medicamentos. Absolutamente. Y es lo mismo si yo invento una forma nueva de hacer este vaso y lo patento, o si invento o desarrollo un nuevo medicamento que salva vidas. ¿Los dos están protegidos por las mismas leyes? Las leyes en este momento son... hay leyes internacionales que establecen lo que nosotros llamamos el estándar mínimo de protección. Esto quiere decir que te van a obligar a vos, país, a decir, bueno, si es un medicamento farmacéutico, su obligación es digamos, excluir a los terceros de ese medicamento por 20 años desde el día en que yo lo crea. O sea que durante 20 años vos vas a ser monopólico, no vas a tener competencia, vas a estar vos solito en el mercado y por lo tanto vas a poder poner el precio que vos quieras. Si hablamos de derecho de autor, la ley internacional te obliga a otra cosa. Te dice que vos, al autor de una creación literaria, artística, bueno, inclusive muchos protegen el software por derecho de autor, vos le tenés que garantizar esa libre explotación o esa explotación exclusiva durante la vida del autor más 50 años. O sea que dependiendo del tipo de producto, la ley reconoce algún tipo de diferencia en el término de la duración de ese derecho. Pero la lógica es siempre la misma, es la apropiación
individual de una porción del conocimiento. Imagino que hay de haber una diferencia entre los países ricos y los países pobres, y los países ricos tienen mayores posibilidades de dedicar a sus científicos y a sus fábricas a, durante algunos años, desarrollar conocimiento, ¿es así? Absolutamente. No solamente hay una diferencia en los hechos, sino que esa diferencia se ha plasmado en las leyes. Esto quiere decir, en las regulaciones internacionales, lo que predominan son las regulaciones preferidas por los países desarrollados. Y esto fue así porque las leyes son internacionales, o el tratado internacional que nos regula, que es el Acuerdo por los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al comercio, es un acuerdo que fue negociado entre países en desarrollo y países desarrollados. Los países en desarrollo, que son importadores de tecnología, obviamente no tienen ningún interés en que esa protección o esas leyes de protección sean muy restrictivas o duren mucho tiempo, porque quieren acceder rápido a la nueva tecnología. Entonces, en la negociación, digamos, los países en desarrollo aceptaron estándares altos de protección de los productos de los otros a cambio de acceso a mercado en productos agrícolas o en textiles, que es lo que nosotros producimos. Entonces, por eso las regulaciones internacionales reflejan más las preferencias económicas de los países desarrollados que la de los países en desarrollo. ¿Y en todo esto qué rol tienen los estados? Porque uno piensa que este es un tema de mercado, pero por lo que vos decís, las negociaciones son de estado a estado. Absolutamente, las negociaciones son de estado a estado, el estado participa como un broker, por decirlo de alguna manera, y en algún momento el estado debe haber hecho una cuenta, vamos a decir así, donde debe haber dicho, me conviene acceder al mercado agrícola y textil a cambio de propiedad intelectual. Eso ocurrió en 1995. La negociación duró muchos años, una negociación que duró desde el año 86 al año 94. O sea, y en esa negociación fue una negociación muy marcada por algunos hechos internacionales muy impactantes, como fue, por ejemplo, la caída del muro de Berlín en el año 89. Es una negociación que tiene un tramo entre el 85 y el 89 que se produce bajo un paradigma del mundo, más intervencionista, si vos querés, del Estado, y que termina en los 4 primeros años de entre 1990 y 1995, donde la caída del muro de Berlín impacta mucho en la estructura política mundial, y entonces hay una avanzada del mercado sobre el Estado. Entonces, en ese contexto se arman estas reglas, que le dan más preeminencia al mercado que tal vez al Estado. Hablando del mercado, tomado las palabras del mercado, nos dice, miren señores, yo, dice por ejemplo Monsanto, una gran productora de semillas híbridas, yo vengo investigando hace 25 años, gasté mucha plata y desarrollé una semilla a la cual la sequía no la afecta, la inundación no la afecta, los bichos del campo no la afectan, así que yo le garantizo la producción. Y usted, que antes producía, no sé, 1000 kilos de soja por hectárea, ahora va a producir 3000, 4000 kilos de soja por hectárea. Dice, pero entonces, señor, páguemelo. Con lo cual, los costos de sembrar soja se han multiplicado infinitamente. Digo, tienen razón en su razonamiento los que dicen, che, yo desarrollé esto. O tiene razón los naturalistas que dicen, no, che, esto lo desarrolló Dios. No, Dios no lo desarrolló, por lo menos tuvo alguna ayuda, sin duda, de los seres humanos, hubo intervención humana. Lo que vos planteás es interesante por mirado de dos maneras. Vos haces referencia a un conflicto puntual, que fue el conflicto con Monsanto por el tema de las royalties de la soja RR. Esa es una de las tantas controversias que surgen en relación a los derechos de propiedad intelectual. Que, digamos, la regulación de propiedad intelectual genera controversias diversas. En relación a las patentes, la controversia más notoria se refiere al acceso a los medicamentos por parte de los que menos tienen. En agro se refieren al pago de royalties en las variedades vegetales nuevas. En derecho a autor, al uso que los chicos hacen en Internet de los contenidos audiovisuales. En el caso de Monsanto hubo un juicio, hubo un caso llevado a la justicia, tanto argentina como internacional, y en el caso de Monsanto con la Argentina, Monsanto lo perdió al caso. En el caso Monsanto entra con la semilla RR a los Estados Unidos en el año 94 y a la Argentina en el año 96 licenciándoselo al Syngenta, si mal no recuerdo. Es un método de ingreso al mercado, no pide el pago de royalties porque quiere entrar al mercado
con su semilla resistente al glifosato. En realidad en ese momento Monsanto lo que es un productor de químicos, todavía no desarrolla variedades de semillas. El negocio de él no es la semilla resistente al glifosato, sino el glifosato que Monsanto produce y que tiene patentes hasta después del año 2000. Creo que tenía patentes hasta el año 2002 Monsanto. Entonces, el negocio primero de Monsanto es meter esa semilla modificada genéticamente para resistir al glifosato porque él es productor de glifosato. Claro. Entonces no pide el royalty, no patenta en la Argentina. Ahora, cuando llega el año 2000 resulta ser que la patente, no solamente que ha copado el mercado por la combinación, semilla modificada y siembra directa, porque si no parece que el cuento fuera solo de Monsanto. Hay que agregarle también que acá en la Argentina hay unas condiciones impresionantes de siembra de la soja y también que acá existía la técnica de la siembra directa. O sea que no es la conjunción, por decirlo de alguna manera, no es solamente la semilla. Cuando en el año 2000 se le acaba la patente a Monsanto glifosato y en la Argentina empieza a entrar el glifosato chino, ahí es cuando Monsanto dice, bueno, pero yo en realidad tengo patentada esta semilla que ingresé a la Argentina sin patentar en otros lugares del mundo. Entonces yo quiero que me empiecen a pagar royalty. Entonces, se inicia un juicio muy largo porque además Monsanto logra que los importadores nuestros en Europa paren nuestros embarques, porque en Europa está válida todavía la patente de Monsanto. Entonces, paran los embarques argentinos y eso es, para los que hacen comercio exterior, eso es muy grave. Pues es lo que tener un embarque parado en un puerto, eso cuesta mucho dinero, además de que es un producto perecedero, ¿no? Hay que pagar todos los días estar estacionado en un puerto sin entrar. Entonces, una presión muy grande para que arregles y pagues algo. Eso dio lugar a un caso en el Tribunal de la Defensa de la Competencia Europea y en tribunales locales para tratar de destrabar. Y Monsanto perdió el caso en la Argentina en la Corte Suprema, que no le reconoció la retroactividad de la patente, perdió el caso en el Tribunal de Defensa Europeo, que le dijo que estaba haciendo abuso de posición dominante, tratando de usar la patente para no dejarnos entrar. Los que no estamos en posición dominante, sino que estamos en posición dominada, queremos acceso al conocimiento libre, gratuito. Es decir, el ser humano tiene conocimiento en algún lugar del mundo libre, porque no lo puedo tener yo. Esto me hace recordar a un filósofo hindú que decía, si alguien pudo ver a Dios, no sé, Mahoma, Jesús, ¿por qué no lo podemos ver el resto de los seres humanos? Entonces la pregunta es, si alguien puede acceder al conocimiento de cómo tratar un recurso natural, ¿por qué no podemos acceder todos libremente? Bueno, en principio porque en el sistema actual regulatorio se intenta preservar la inversión en tiempo y en esfuerzo y en dinero que hizo alguien individual o más comúnmente las empresas para generar conocimiento nuevo. Eso es lo que se supone la propiedad intelectual desde el principio de los tiempos intenta promover, intenta darte un incentivo para que vos sigas investigando. Lo que por ahí nosotros decimos es que ese sistema que empezó siendo chiquito se ha vuelto demasiado, se ha extendido en términos de el conocimiento que abarca y del tiempo que dura esa protección. El despropósito del sistema es que algo que era un instrumento de política, empezó siendo como un instrumento de política pública para promover la innovación, ha terminado siendo un mecanismo por el cual los que generaron algún tipo de conocimiento se sientan, lo alambran, lo cercan y no te permiten utilizarlo, no por ahora, por 10 años, por 20 años. A veces hablamos de la vida entera de una persona más 50 años. Hablamos de patentes que con distintas estrategias duran bastante más que 20 años. Entonces, por ahí el despropósito del sistema no es tanto de que haya un correcto incentivo para que uno investigue, para que uno promueva la innovación, sino la extensión de lo que ahora se considera patentable. Hace 50 años atrás, si yo te decía, José Luis, vamos a patentar una planta, vos me hubieras dicho, eso no es posible. No es posible porque una planta está en la naturaleza, es un ser vivo, yo no lo inventé, vos lo descubriste y eso es otra cosa. Bueno, hoy patentamos plantas. Si yo te digo, vos me dices, bueno, pero no podés patentar animales. ¿Cómo que no? Claro que se si lo modifico genéticamente, absolutamente, es otro animal. Es otro animal. Entonces, por supuesto, esto levanta dilemas éticos y levanta dilemas económicos y dilemas filosóficos. El ratón de Harvard, que había sido un ratón diseñado genéticamente para nacer con cáncer, para que los investigadores pudieran estudiar el cáncer, está patentado.
Hay plantas patentadas, hay animales patentados y hay partes del cuerpo humano patentados. Ahora, No la materia, la información genética. Siendo que esta es la realidad del mundo, me pregunto cuál es el lugar de Argentina. Argentina tiene patentes, sus científicos patentan, sus empresas hacen tecnología aplicada y patentan. Argentina es un país que tiene una tradición de investigación básica, notable, y rankeada entre las mejores de América Latina. El último ranking que yo vi de patentes argentinos nos muestra, el último ranking que vi, 2008-2012, nos muestra debajo de Brasil y de México, pero en economía de escala no es una mala cifra. Argentina es un país en desarrollo que importa tecnología, así que nosotros nos caben las generales de la ley, nosotros necesitamos acceder a esa tecnología. Tenemos la característica de que producimos, hacemos mucha investigación aplicada y tal vez lo que le falta a la Argentina hacemos mucha investigación primaria. Lo que le falta a la Argentina es esa interfase entre la investigación primaria y la investigación aplicada. La innovación más que el invento, tal vez, ¿no? O sea, llevar a la práctica. Eso seguramente lo deben ayudar a desarrollar en el mundo las fábricas, las empresas, públicas o privadas. ¿Cuál es la dificultad en Argentina? Bueno, en Argentina hay una baja nivel de articulación entre el sector público y el privado. Una cosa que se escucha con mucha frecuencia como diagnóstico argentino es que los investigadores investigan lo que quieran, investigan cuestiones abstractas, andan allá navegando por el mundo, mientras que las fábricas tienen problemas concretos, locales, pequeños, y que cuando ellos tratan de hacer el puente, ambos lados, por decirlo de alguna manera, tanto el mundo productivo como el mundo académico, les cuesta encontrar ese espacio de encuentro. A veces les cuesta y a veces faltan recursos. Otro diagnóstico muy común en la Argentina es que el dinero que se necesita para hacer la segunda fase de la investigación en Argentina no está disponible. Entonces, habría un problema no solamente de comunicación, sino tal vez de infraestructura para lograr esa articulación de manera exitosa. Cuando faltan recursos, me imagino yo que apareciera piratería. ¿Sí? Yo lo veo en los jóvenes que dicen, ¿para qué compraste ese derecho para un programa de internet? Yo te lo bajo, hacen pim, 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 y lo bajan. Y le digo, ¿es legal? No, no es legal, pero todo el mundo lo hace. Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupa la piratería en el desarrollo tecnológico o en el tema de propiedad intelectual? Bueno, esa también es una pregunta súper interesante, el tema de derechos de autor y la bajada de contenidos que hacen los jóvenes utilizando la red. Primero es un problema global, no es un problema de ricos y pobres como hablábamos antes, no divide norte-sur, bajan lo mismo acá, en España y en Estados Unidos. Se ha puesto mucho el debate en términos de autor y usuario, es como que los enfrentan. El autor, el creador de una música o de una película, siente que el joven le está robando el esfuerzo y el dinero. Yo creo que es un despropósito. Quiero decirte que durante muchísimos años, si vos estudiás cómo funcionó el derecho a autor, cómo funcionó de verdad 70 años, ningún músico te hubiera defendido el sistema de derechos de autor, ningún músico, porque lo que resultó del sistema de derechos de autor fue una industria del entretenimiento absolutamente concentrada. Si vos querías ser músico, tenías que encontrar la discográfica que decidiera así, dijera, bueno, este es la nueva estrella, a este lo producimos, a este lo metemos en el mercado. La misma situación te la puedo describir con un autor de literatura fantástica y una editorial, una situación absolutamente asimétrica donde el mercado estaba manejado por las editoriales, las discográficas. Entonces, durante muchísimos años a un autor no se le hubiera ni ocurrido defender la ley de derecho de autor. Y cuando vos mirás los números de la sociedad de gestión colectiva, el 90% de los autores no vivía del derecho de autor. La irrupción de Internet hace que los autores visualicen, crean que les ha llegado la hora. Es como sacarse la lotería, que ellos van a ser Madonna, ellos van a ser Matt Groening. Ahora es uno por cada... entonces la defensa cerrada que están haciendo de los derechos de autor, como si eso los fuera a salvar, me parece que es un despropósito y me parece también que no mira lo que está ocurriendo más cercanamente a ellos, que es la reconfiguración de los mercados, del mercado de la música. En vez de estar tan, agarrarse tanto y decir, me están robando, me están usando lo que yo mismo creo que sería más productivo, en vez de enfrentar al autor y al chico que baja las películas, simplemente mirar
cómo se está reconfigurando el negocio para que los autores puedan vivir de lo suyo y los usuarios tengan acceso a la cultura, que de eso se trata, de encontrar ese balance. Hay algunas empresas argentinas que han desarrollado mucha tecnología alrededor de las semillas, de cómo plantar, por ejemplo, la soja, Sí. y están yendo a otros países del mundo, a China, Sí. a Venezuela, etcétera, a utilizar esa tecnología argentina. Digo, ¿logran estas empresas patentarlo? ¿Traen divisas para la Argentina por este uso tecnológico? No tanto como quisiéramos. Sí hay empresas argentinas muy innovadoras. No sorpresivamente se relacionan al agro, que es Claro. donde está el nicho. Si vos vas a ver una feria o una exposición de agronegocios, vas a notar que Argentina, por ejemplo, ha desarrollado todo lo que es maquinaria agrícola. Nosotros en 10, 15 años hemos dado un salto tecnológico enorme con la agricultura de precisión. Hay un montón de tecnología involucrada. No solamente ahora no importamos, sino que hay categorías de maquinaria agrícola que nosotros exportamos. En ese sentido, sí, pero son experiencias de nicho. Y yo creo que tal vez una tarea pendiente para nosotros los académicos, que por ahí pensamos más al mediano plazo, es tomar las experiencias exitosas argentinas y tratar de establecer, bueno, qué es lo que funcionó en esas experiencias virtuosas y qué es lo que puede ser extrapolable a otros sectores o otras situaciones. Como yo te dijera, bueno, ¿qué es lo estructural que hizo exitosa ese círculo virtuoso? Podría darte el de la maquinaria agrícola, del agro, seguro, sí. Es una experiencia exitosa. Podría darte como ejemplo también el de la Fundación Pro Arroz en Entre Ríos, como otra experiencia exitosa de articulación pública-privada y de generación de nuevas variedades de semillas competitivas y con tecnología incorporada, ¿no? Que hay experiencias exitosas en la Argentina, las hay. Son individuales y parciales. Y hacer de todo eso un sistema colectivo de innovación es un desafío. Mucha gente habla bien del actual funcionamiento del Ministerio de Planificación Tecnológica, llamémoslo así, en la Argentina. El Ministerio de Ciencia y Tecnología. De Ciencia y sí. Tecnología, porque dice que trabaja. Entonces, ¿cuál es el rol de los estados para lograr aglutinar el desarrollo teórico, el desarrollo práctico, lo que hacen las empresas? ¿Cómo se hace? Mira, los ministerios tienen el doble desafío de ser los articuladores entre el sector público y el sector privado. Antes de entrar a esta charla, la gente de tu producción me preguntaba acerca de los modelos de sustitución de importaciones, cómo funcionaban. Y yo les decía que en realidad, más allá de evaluar una política concreta de sustitución de importaciones, a mí como académica me interesaban más las premisas teóricas que estaban detrás de esa política específica, ¿no? Entonces les decía, bueno, todo el modelo de sustitución de importaciones de los 50 o de los 60 tenía desde mi punto de vista una premisa teórica que tenía que ver con el conocimiento y el monopolio del conocimiento, que era que el monopolio del conocimiento lo tenía el Estado. El Estado elegía la industria que iba a liderar, conocía los pasos del desarrollo, la manera en que ese desarrollo iba a ser obtenido y cuándo íbamos a llegar al desarrollo. Era muy usual, no sé si vos te acordás, hablar de estamos 10 años atrás de tal o cual. Sí. Ahora, ese modelo que no funcionó dio paso a otro modelo que fue, en términos de monopolio del conocimiento, exactamente el contrario. Ahora resulta que todo lo sabe el privado. ¿Por qué no le damos todo al privado para que el privado sabe hacer la asignación eficiente de recursos? De vuelta, esa premisa de que el monopolio del conocimiento lo tiene un actor y que ese actor, si lo dejamos actuar, nos va a decir el caminito lineal al desarrollo. Hoy sabemos que eso no es así. No hay tal monopolio del conocimiento ni en el Estado, que no sabe todo, no puede planear todo, ni en el privado, que tampoco sabe todo, toma en cuenta todo, ni hace siempre la asignación eficiente de recursos. Entonces, el desafío actual de ese Estado, de ese sector privado, es darse cuenta que como ninguno tiene el monopolio del conocimiento, es el único actor en juego para decidir el camino al desarrollo, tienen que colaborar, tienen que articularse, tienen que... Ahora, vos me mostrás que la resolución de estos problemas no es exclusiva de un país. Entonces, por ahí la democracia y la república no alcanzan para esto. No. Lo vemos con el tema de los fondos buitres, lo vemos con este tema de la tecnología, el desarrollo tecnológico. Entonces yo digo, ¿qué tenemos que hacer nosotros que no estemos haciendo para acelerar la posibilidad de que un país que tiene como el nuestro todos los recursos naturales que uno puede imaginar pueda complementarlos y de esta forma utilizarlos para ser un país más estable,
más feliz su población? Yo creo que hay que generar pensamiento propio anclado en nuestras necesidades locales, chiquitas y argentinas. No comprar el discurso de que si patentamos va a venir la seguridad jurídica, va a promover la innovación y van a aparecer las inversiones. Eso no es cierto, no funciona así, está documentado. Entonces, terminemos con eso. Tampoco con lo otro. Tampoco puede ser el otro extremo. Entonces, nosotros somos un país de ingresos medios, tenemos mucha investigación de dónde empezar a construir. Entonces, necesitamos dos tipos de conocimiento. Un conocimiento técnico concreto para pelear en la realidad cotidiana, porque ese es el mundo que existe. Como yo digo, bueno, vos me decís los buitres, yo pienso automáticamente en Derecho Internacional Económico, bueno, mira, conocimiento técnico tenés que tener. ¿Cómo pelear por el artículo 27.3b del Acuerdo de Propiedad Intelectual? Es un conocimiento que tenés que tener, pero además lo tenés que conjugar con un conocimiento más abstracto, casi te diría, a nivel de la visión de a dónde querés llegar. Si vos te imaginas un país donde vas a garantizar una libertad de mercado a full, con unos derechos de patente fuertísimos, con una exclusión, bueno, eso es una visión de país y los instrumentos que utilizarás serán otros. Entonces yo creo que hay que meter las manos en el barro, trabajar localmente, generar pensamiento propio, ver los problemas reales que tenemos, estudiarlos técnicamente. ¿Y las fábricas en Argentina cumplen el rol de desarrollar tecnológicamente el producto que alguien teóricamente desarrolló para poder convertirlo en un producto terminado y venderlo? Mira, vos me estás hablando como esas empresas necesitan políticas de Estado. Sería importante que lo que se hizo hasta ahora no se barra debajo de la alfombra y que empiece de vuelta el año que viene. Hay que cuidar lo bueno que se hizo y de ahí seguir creciendo. Como te imaginarás, esta música nos indica que se nos acabó el tiempo. ¿Te has sentido cómoda? Muy cómoda, muchísimas gracias. Gracias por la visita.